Hoy estamos a martes 16 de noviembre. Es el día del altar familiar. Gracias a mi hermana Janet con Débora, que ellas nos dirigieron en el devocional de hoy. Así es que bendiciones para mis queridas hermanas. Dios sea con ellas y con la familia. Bien, vamos a compartir una reflexión bíblica para el día martes. Y el texto que vamos a usar para la reflexión de hoy se encuentra en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, en el capítulo número 32, verso número 28. Lo leemos, dice así: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Voy a leer otra vez el texto bíblico. No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Estas palabras se las dice el ángel de Dios a Jacob después de haber luchado con él. Bien, como ya se pueden dar cuenta, hoy hablaremos acerca de Jacob. Y vamos a usar este episodio de Jacob para hablar acerca del poder de la oración. Entonces vamos a tomar este episodio en la vida de Jacob. Hermanos, en este capítulo 32, Jacob se dirige con toda su familia, sus 2 esposas, sus 2 siervas y sus 11 hijos, a encontrarse con Esaú, su hermano. Y en el camino a ese encuentro, Jacob lucha con un ángel de Dios. Él lucha con él. Bien, esa historia nos fue presentada el domingo. ¿Recuerdan cómo en caricaturas vimos cuando Jacob luchó con el ángel el domingo y él salió, hermanos, afectado ahí en su cadera? En la escuela dominical lo vimos. Bien, quiero contarles entonces, después que Jacob venció al ángel de Dios, no tiene ninguna razón para temerle a Esaú, porque si ha vencido al ángel de Dios, ¿qué más le podría hacer Esaú, su hermano? Su hermano había prometido matarlo cuando Jacob le arrebató la primogenitura. Han pasado muchos años. Ellos no se han visto después que Jacob salió corriendo, huyendo a donde su tío Labán. Bien, y ahora, después de tantos años, se van a reencontrar. Y Jacob tiene mucho miedo, hermanos, pero acaba de vencer en una lucha al ángel de Dios, entonces no debería temerle a Esaú. Yo dije que íbamos a hablar acerca del poder de la oración. Imagínense, si Jacob era una sola persona, ¿cuánto más se puede encontrar cuando son más de una persona las que se reúnen para orar? Si Jacob, vamos a decir, él venció al ángel solo, ¿cuánto más poder puede haber en más de una persona? Y como el tema que estamos hablando hoy tiene que ver con el poder de la oración, hablemos entonces acerca del poder de nuestras oraciones, la suya, la mía y la de todos nosotros. Lo primero que quiero comenzar diciendo lo que no es el poder de la oración. ¿Qué es lo que el poder de la oración no es? Bien, la oración no es algo mágico. Hay algunas personas que tienen la ilusión de que las oraciones son como un rito mágico y que cuando uno hace un rito en la oración, todas las cosas que pidamos, Dios nos las va a conceder. Pero no es así. La oración no es un rito mágico, hermanos queridos. La oración no es eso. Bien, si ya hemos aprendido qué es lo que la oración no es,
Perdón. Vamos a aprender entonces de dónde viene el poder de la oración. Ya aprendimos que la oración no es un rito mágico, pero estamos hablando del poder de la oración hoy día. Entonces, ¿de dónde viene el poder de la oración? Debo decir esto, el poder de la oración viene del mismo Dios. La bondad y ternura de Dios son conmovidas por nuestra necesidad y por nuestra debilidad. Es decir, nuestra necesidad y nuestra debilidad conmueven a Dios. Cuando nosotros llevamos nuestras necesidades y debilidades delante de Dios a través de la oración. El poder de la oración viene de Dios, pero también viene de las promesas que el Señor nos ha hecho. Por su pacto y por su palabra, el Señor les responde a los que apelan a su amor y fidelidad. Cuando ustedes y yo oramos, estamos apelando al amor, a la fidelidad y a la verdad de Dios. Y como Dios hizo un pacto que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo iba a responder, el Señor es fiel a ese pacto. Y el Señor nos responde. Entonces, el poder de la oración está en la promesa fiel de Dios de que Él concederá lo que nosotros le pidamos si está de acuerdo a su propósito. Entonces dije que el poder de la oración está en Dios mismo. Y ahora digo que el poder de la oración está en las promesas que el Señor nos ha concedido. Pero además el poder de la oración viene de la gracia de Dios. Con toda seguridad, un padre escucha a sus hijos. Y si usted escucha a sus hijos cuando ellos le piden algo, ¿cuánto más Dios no va a oír a sus hijos cuando le piden algo? Más todavía cuando Él ha hecho promesas de que oirá y responderá la petición de sus hijos. Entonces, hemos aprendido lo que la oración no es. No es un rito mágico. Y acabamos de aprender de dónde viene el poder de la oración. Del mismo Dios, de las promesas de Dios, del amor de un padre para con sus hijos e hijas. Vamos al punto 3. ¿Cómo puede ser ejercido el poder de la oración? Aprendamos entonces. Si hay un poder en la oración, ¿cómo lo podemos ejercer? Hermanos, para ejercer el poder de la oración debe haber un sentimiento en nosotros de debilidad. ¿Qué les parece que leamos 2 de Corintios capítulo 12, verso número 10? Dice así: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cada uno de nosotros debe estar consciente de su fragilidad, de su debilidad. Ninguno de nosotros es capaz, ni tiene las fuerzas, hermanos queridos, para enfrentar las dificultades, porque somos débiles, si no es por el poder que viene de la gracia de Dios. Para ejercer el poder de la oración, no solo debo estar consciente de mis debilidades, debe haber una fe sencilla en la bondad de Dios. Yo tengo que creer que Dios es bondadoso, que Él es fiel y misericordioso. Dice Juan, capítulo 14, verso número 12. De cierto os digo, el que en mí cree, Jesús está diciendo estas palabras, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces,
Usted y yo tenemos que tener una fe sencilla, una fe simple, sin complejidades, pero una fe profunda en nuestro Señor. ¿Saben ustedes que la fe domina el mundo? La fe domina el infierno. La fe conquista la muerte. La fe conquista el temor. La fe vence en el cielo mediante la oración. Entonces, para que nuestra oración sea poderosa, nosotros tenemos que tener una fe simple, sencilla, pero potente. Porque la fe está fundada en el poder de Dios, en las promesas de Dios, en Dios mismo. La fe y la oración son poderosas no por nosotros, no porque yo sea muy elocuente para orar, no porque yo sea una persona muy iluminada. No, la oración puede ser de lo más sencilla y simple que hay. Y el Señor la escucha, porque el Señor es fiel y porque además Él reconoce que nosotros somos débiles y que sin Él muy poco podríamos hacer. Bien, para ejercer el poder de la oración, también debe haber obediencia a su voluntad. Debemos ser obedientes a la voluntad de Dios. En el capítulo 9 del Evangelio de Juan, en el verso 31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hermoso el verso, ¿no? Lo voy a leer otra vez. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese Dios oye. Hermano, Dios nos escucha nuestras oraciones y nuestras oraciones son potentes. Porque nosotros tenemos una relación con Dios, porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Bien, para ejercer el poder de la oración debe haber un corazón derramado por entero delante de Dios. Es decir, no hay orgullo, no hay vanidad, no hay altanería, no hay nada de eso. Nuestro corazón se derrama delante del trono de la gracia del Señor. Y cuando eso sucede, entonces nuestras oraciones son poderosas. Son poderosas. Bien, hago un recuento. Lo primero que dije fue que lo que no es el poder de la oración. Después dije, ¿de dónde viene el poder de la oración? Y dije en el punto número 3, ¿cómo puede ser ejercido el poder de la oración? Y voy a decir un punto 4 y voy a terminar. ¿En favor de quién puede ser utilizado el poder de la oración? Bien, primero que todo, el poder de la oración puede ser usado en favor de nosotros mismos. Nosotros que estamos orando para nuestras necesidades. El poder de la oración puede ser usado para nosotros y para nuestras necesidades, para nuestra fortaleza también, para que el Señor nos dé fuerzas y también para nuestro crecimiento. Y cuando, así como Jacob, enfrentemos tribulaciones, así necesitaremos el poder de la oración. Pero también podemos usar el poder de la oración no solo en favor nuestro, sino en favor de otros también. Nuestra familia, nuestros seres amados, a través de la intercesión cuando oramos por otras personas. Las mujeres y los niños de Jacob fueron protegidos y el corazón de Saúl fue ablandado. ¿Saben ustedes que Jacob puso de tal manera distribuido a los hijos y a la esposa que estaban protegidos? De esa misma manera, nuestra familia amada es protegida cuando nosotros la llevamos delante del Señor a través de la oración. Aunque Jacob era un simple peregrino cansado, sin embargo, por medio de la oración, pudo vencer al ángel de Jehová. De esa misma manera, usted y yo podemos ser más que vencedores. Hermano, el poder de la oración es la llave que abre las puertas del cielo una y otra vez.
Imagínense ustedes, queridos hermanos y hermanas, qué tremendo, hermanos, orar al Señor y hacerlo con poder. Pero el poder no está en nosotros. El poder está en Dios mismo, está en su misericordia, en su gracia, está en sus promesas. Nuestras oraciones pueden ser poderosas cuando Dios sabe que en nuestro corazón hay humildad, hay sencillez, cuando acudimos a Él porque nosotros mismos no podemos resolver las cosas. Entonces, cuando Dios ve esa actitud en usted y en mí, Él gustosamente va a responder nuestras oraciones. Así es que, bendito sea el Señor. Me gustaría que oremos para terminar esta reflexión y que nos quede a nosotros en el corazón la dicha, la seguridad y la certeza de que nuestras oraciones llegan al trono de gracia solo por su amor y solo por su misericordia. Que nosotros no tenemos capacidades, no tenemos poder alguno. Es Él el que por gracia y misericordia recibe nuestras peticiones y oraciones. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra tan sencilla, tan breve, pero cómo es clara, Señor. Y nos dice que la oración es poderosa. Poderosa porque viene de ti. Es poderosa porque a través de ella podemos alcanzar tu misericordia. Es poderosa porque a través de ella nuestras debilidades, Señor, son fortalecidas y nuestras necesidades son suplidas. Te pido en esta tarde que cuando mis hermanos oren a ti, te pidan, Señor, tú extiendas tu mano poderosa a su favor y que tú, al contemplar nuestra fragilidad, nuestra debilidad, tú tengas misericordia de nosotros, Señor. No te podemos impresionar con nada, Dios mío, solo mostrándote tal y como somos y sabiendo que tú eres misericordioso y fiel. Gracias, oh Dios. La honra y la gloria sea para ti. Y escúchanos, Señor, cada vez que oramos a ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén.